He preguntado el historial de todos los pastores que han pasado por aquí cada fin de mes para preguntar acerca de qué han predicado o no, pero voy a dejar que el Señor siga obrando en lo que he preparado para poder compartir con ustedes y hablarles acerca de lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros en su palabra. Cuando uno va al ejército, o cuando uno va a la guerra, o cuando uno va a conquistar algún territorio, siempre va con valentía, siempre va con coraje, siempre va con poder, siempre va con ganas de triunfar, siempre va con garras, siempre va con pundonor, con decisión firme, dispuesto a poder luchar o defender a su país. Y su actitud siempre es la de victoria. ¿Está de acuerdo? Es imposible pensar en un ejército que sale a conquistar, pero con una actitud totalmente pesimista, con una actitud totalmente de derrota, o atemorizados, o con dudas, o dejándose morir, o por último entregando su territorio, o diciendo, hay que ir mejor. ¿Para qué vamos a ir? Es imposible pensar en esto, ¿no es cierto? Cuando se trata de salir a conquistar, hay que hacerlo con una buena actitud. No nos podemos imaginar poder tener una actitud pesimista cuando se trata de poder conquistar alguna tierra, conquistar en una guerra, etc. Y de igual manera podemos comparar esto con el campo misionero, ¿no? Cuando se trata de conquistar con las misiones, de alcanzar con la obra misionera a otros lugares, otros territorios y ganarlos para Cristo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no debemos demorar. Para poder conquistar el Evangelio, con el Evangelio del Señor Jesucristo, otros territorios, no debemos demorar. Y la Biblia narra que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había estado en esclavitud por muchos años bajo los egipcios, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 10. Vamos ahí un rato, por favor, el libro de Éxodo capítulo 10. Y hasta Éxodo capítulo 10 ya Jehová había hablado con Moisés y le había dicho, anda, ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y por muchas ocasiones Moisés había obedecido a Jehová, diciéndole a Faraón, yendo 1, 2, 3 veces constantemente para explicarle lo que Dios estaba hablando, y Faraón no le dejaba ir por nada, no dejaba ir al pueblo hasta que Jehová habla con Moisés para advertirle a Faraón que iba a enviar sus 10 plagas, ¿de acuerdo? Sus 10 plagas a él y a todo el pueblo de Egipto, y así fue como lo cumplió. Jehová cumplió, envió sus 10 plagas, y aún con todo no quería soltar al pueblo de Israel, hasta que por fin, después de todo lo que había sufrido, padecido Faraón y todo el país, los dejó libres. Y eso es lo que dice Éxodo capítulo 10, versículos del 24 en adelante. Dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, ya venid y servid a Jehová, solamente quédense vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Y al final Moisés le dijo, tú también nos darás sacrificios por si acaso y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán con nosotros, y no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. A partir de ahí, vamos a empezar a notar un poco más de flexibilidad en Faraón, a tal punto de ya de poder dejarlo salir con el propósito que Dios estaba estableciendo para el pueblo de Israel. Y cuando Faraón suelta al pueblo, libera al pueblo, lo saca de aquella esclavitud en lo que ellos estaban, cuando el pueblo sale, ellos tenían el propósito de ir y conquistar la tierra de Canaán. Sin embargo, desde que salieron de aquella esclavitud, de la de los egipcios, el pueblo se demoró en tomar posesión de la tierra prometida.
Pasaron años y años y años, 40 inútiles años, donde el pueblo de Israel simplemente se paseó por el desierto, demorándose en conquistar la tierra que Dios había preparado para ellos. 40 años de retraso. Y así como ellos, ¿cuántas iglesias hoy en día están demorando en participar de la conquista de nuevos campos misioneros? ¿Cuántas iglesias están demorando en obedecer el mandato de Dios de poder ir y conquistar otros territorios con el Evangelio del Señor Jesucristo? Hermanos, ¿recuerdan la pregunta que hizo el carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16? Vamos a Hechos capítulo 16. Y recuerden, Pablo y Silas estaban en la cárcel y hubo un gran terremoto. Eso es lo que dice el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, y aquí viene la pregunta del carcelero de Filipos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos en los versículos siguientes que dice que el carcelero creyó junto a toda su familia, y él y toda su familia fueron salvos. ¿Pero por qué? La pregunta es: ¿por qué el carcelero y su familia fue salvo? La respuesta es sencilla: porque él tuvo a quien preguntar cómo puedo ser salvo. Si Pablo y Silas no hubiesen estado ahí, posiblemente él nunca hubiese conocido su salvación, o él nunca hubiese sido salvo. Si no hubiese tenido allí a esos dos grandes hombres de Dios, posiblemente el carcelero hubiese ido al infierno. Pero él tuvo a quien preguntar, y gracias a Dios que sí, allí estaba Pablo y Silas para poder compartirles el Evangelio y poder darles la solución de cómo él podía ir al cielo. Pero mi pregunta es: ¿y qué hay de aquellos millones de personas que no tienen a nadie a su lado, que no tienen a nadie cerca para poder hacerles la misma pregunta? No tienen a nadie cerca para que les explique cómo ellos pueden ser salvos. ¿Qué de aquellos millones de personas? Hermanos, el pueblo de Dios estuvo a punto de entrar a la tierra prometida de Dios, cuando rápidamente se dejó atrapar por un complejo. ¿Saben cuál fue el complejo del pueblo de Israel? Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13, por favor. Y ahí es el texto con el que nos vamos a quedar por el resto del mensaje. Números, capítulo 13. Números capítulo 13, y desde el versículo 1 en adelante, dice el texto 1, Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y el verso 4 empieza diciendo: estos son los nombres de las 12 personas que Jehová pidió que Moisés escogiera, uno de cada una de las tribus de Israel. Y en el verso 16
empieza, verso 17, perdón, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amán, verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Estas 12 personas, estos 12 espías, tenían una misión. La misión de poder ir y reconocer aquella tierra, la cual Dios quería que su pueblo conquistara. Y les dio Moisés ciertas especificaciones de qué es lo que él quería saber. En otras palabras, se estaba preparando antes de conquistar la tierra. Él quería saber si el pueblo era fuerte o era débil. Él quería saber si la tierra era buena o era mala. Él quería saber si eran campamentos o ciudades fortificadas. Él quería saber si era un terreno fértil o un terreno estéril. Él quería saber si hay árboles o no había árboles. Él quería saber todo antes de entrar a la tierra de Canaán. Él quería prepararse bien antes de poder conquistar la tierra de Canaán. Y verso 26 en adelante, sigo leyendo, y dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, y aquí empieza el reporte, el informe de los espías que fueron a la tierra de Canaán. Nosotros llegamos a la tierra de Canaán, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra, Moisés, es fuerte, y las ciudades de Moisés son grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, Moisés, y el Eteo también, el Jebuseo y el Amorreo habitan allí en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, uno de los que no estaban incluidos allí en ese tipo de reportes, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, Moisés. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos a reconocerlas es tierra que traga a sus moradores, Moisés. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿cómo? Como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Y así les parecíamos a ellos. Claramente este pasaje nos muestra el complejo que tuvieron estas 10 personas que dieron este tipo de reporte. El complejo de langosta. El complejo de langosta. ¿Eso es lo que dice el texto, no? Verso 33 dice: y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Hermanos, los espías volvieron pensando en este complejo que fácilmente contagió a todo el resto del pueblo, porque el informe no solamente fue dado a Moisés y a Aarón, sino a todo el pueblo de Israel. Y rápidamente
se contagió todo el pueblo y dijeron de sí mismos: éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Las ciudades amuralladas tienen un poderoso equipo bélico. La altura de sus enemigos son inmensas. Y todo eso afectó la imagen del pueblo de Dios, porque ellos hicieron ver al pueblo de Dios como simples langostas al costado o al lado, o comparando con aquellos pobladores que vivían en la tierra de Canaán: los jebuseos, los ateos, los amoneos, los cananeos, etc. De esta forma, ellos se creían pobres en recursos, se creían pobres en fuerzas, se creían pobres en fortaleza, se creían pobres en recursos. Ellos creían que aquellas personas y aquellos pueblos eran imposibles de vencer, imposibles de conquistar, y estaban totalmente desanimados de ir y conquistar aquella tierra que Dios ya les había prometido, que Dios ya les había dado. Y básicamente lo que hicieron es, se sentenciaron ellos mismos, se rindieron ellos solitos al no salir del desierto que estaban para conquistar aquella tierra prometida. Fíjense lo que dice capítulo 14, versículos del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, Moisés, o en este desierto, ojalá nos muriéramos aquí. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Todo a consecuencia del informe, del reporte de estos 10 espías. Todos empezaron a llorar, a gritar, porque sabían que si entraban ahí iban a morir sí o sí por todo lo que les habían contado estas personas. Y al final llegaron a quejarse contra Moisés, a reclamar a Moisés, y por último a querer rebelarse contra Moisés en decir: no, mejor ya no Moisés, ya no Aarón, busquémonos un capitán y volvámonos a Egipto. No nos importa si volvemos a la esclavitud, si trabajamos nuevamente para Faraón, no nos importa si le servimos más años a él, en vez de estar muriéndonos en aquella tierra supuestamente. Una actitud totalmente pesimista, una actitud totalmente que no les iba a conllevar a nada bueno. Hermanos, Dios los sacó de Egipto para conquistar el territorio, no para rendirse en el camino. Dios los sacó al pueblo de Israel para conquistar el territorio. Sin embargo, ellos volvieron con una actitud pesimista, una actitud de temor, una actitud de dudas, listos para ser derrotados, dejándose morir, entregando su territorio, diciendo: ¿para qué vamos a ir ahí? Viendo todo lo que hemos visto. Pero, ¿por qué sucedió eso? ¿Qué les pasó a aquellas personas? Aquellos a quien Dios los había cuidado, protegido y conservado su vida por 40 años en la esclavitud de Egipto, 40 años en el desierto. ¿Por qué vinieron con esa actitud? Y lo que les pasó es que ellos perdieron su fe en Dios. Perdieron su fe en el poder de Dios. Y eso es algo que no entiendo por todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Durante tantos años los había sostenido. Y aún con todo, ellos no creían en el poder de Dios para ayudarles a conquistar aquella tierra. Eso es lo que no entiendo, no entra en mi cabeza. ¿Qué tan débiles espiritualmente pudieron ser? Pero simplemente una vez más nos demuestra que ellos perdieron su fe en el poder de Dios. El plan de Dios estaba demorando por culpa de aquellas personas, por culpa de su complejo de langosta. Un complejo
que hacía centrarse en ellos mismos sin considerar si obedecían o no la voluntad de Dios, que era conquistar aquella tierra. Pero eso no es lo más triste, hermanos. Lo más triste es saber que aquí, en esta iglesia, hay o puede haber, porque no puedo afirmar nada, hay o puede haber creyentes que estén padeciendo el mismo complejo de langosta. Eso sería lo más triste. Saber que aquí, en esta iglesia, hay creyentes que están o pueden tener el mismo complejo de langosta. Creyentes con una mentalidad como la de estos espías. Mentalidad y pensamientos que no ayudan, no aportan, no contribuyen en nada con el extendimiento de la obra misionera, con el avance de la obra misionera. Creyentes con pensamientos como: pero pastor, ¿cómo nosotros vamos a hacer misiones si somos pocos todavía? Pero pastor, ¿cómo vamos a hacer misiones si no tenemos suficiente dinero todavía? Pero pastor, ¿cómo vamos a hacer misiones si nuestra iglesia todavía es pequeña? Pero pastor, ¿cómo vamos a hacer misiones si no tenemos ni local propio todavía y queremos hacer misiones? Pero pastor, entonces si doy para misiones, entonces yo ya no doy mis ofrendas, ¿ah? Pero pastor, es que no tengo tiempo para ir de viaje misionero. Pero pastor, ¿por qué las otras iglesias no lo hacen? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer todo? Pensamientos que nos muestran que un creyente puede tener el mismo complejo de langosta que lo tuvieron estos 10 espías que fueron enviados a la tierra de Canaán. Que no aportan en nada para el avance de la obra misionera. Hermanos, y la respuesta es: no importa. No importa si las demás iglesias hacen o no hacen misiones, Dios las juzgará a ellas, pero lo que importa es que así como Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para ir y conquistar la tierra de Canaán, así también Dios te sacó a ti de la esclavitud del pecado para conquistar el mundo con su evangelio, y esa es tu responsabilidad. Y esa es la responsabilidad de la Iglesia Bautista Calvario, y por lo tanto tienen que cumplirla. Amén. 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 Se dice, hermanos, que estadísticamente, si un inconverso hiciera la misma pregunta del carcelero de Filipos aquí en el Perú, esta persona tendría que buscar hasta entre 100 personas que le respondan cómo llegar al cielo. Si hubiera alguien aquí que preguntara: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta persona tendría que buscar entre 100 para poder encontrar a uno que le responda cómo debe ser salvo. ¿Es mucho o es poco? Para algunos, mucho. Para otros, poco. Pero mi siguiente pregunta es: si una misma persona hiciera la misma pregunta del carcelero de Filipos: señores, ¿qué debo hacer salvo? Pero en España, esta persona tendría que buscar entre 500 personas para que alguien por fin le responda qué debe hacer para ser salvo. Y si alguien hiciera esta misma pregunta del carcelero de Filipos en Marruecos, tendría que buscar hasta entre 300,000 personas para que encuentre uno solo y le pueda decir qué debe hacer para ser salvo. Y si alguien hiciera esta pregunta en la India, tendría que buscar hasta entre 500,000 personas para que recién encuentre a alguien que le responda cómo puede ser salvo. Entonces, no somos menos, no somos pocos a comparación del resto del mundo. No lo somos. Y nosotros debemos estar agradecidos a Dios por lo que ha hecho en nuestro país. Amén. Por el evangelio que ha llegado hasta nosotros. Amén. Hermanos, cuando Dios dejó la gran comisión, no dejó simplemente para que sepas cuál es su comisión.
No la dejó simplemente para saber cuál es su gran comisión. No la dejó para mirarla, ni para animar a otros que lo cumplan. Él la dejó para que cada uno de nosotros la pongamos por obra. Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo mismo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él dijo lo mismo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay muchos textos, porque muchas veces pensamos que solamente es 2, 3 textos que hablan de la gran comisión. No, hay muchos textos más que nos muestran este mandato de Dios para con nosotros. Y esa fue su gran comisión para sus discípulos y para su iglesia en un inicio, ¿ok? Hablando desde un inicio, pero también de una forma general este mandato alcanza a nosotros y a la iglesia de hoy en día. Y lo interesante es saber que cuando los discípulos recibieron este mandato, hermanos, ellos no pusieron excusas para poder obedecer a Dios. No. Ellos no pusieron ninguna excusa, ninguna justificación, ningún nada para no obedecer a Dios. Automáticamente ellos pusieron en práctica tal mandato que Dios les había dejado. Ellos se esparcieron por todas partes, compartiendo el evangelio, predicando el evangelio, con pasión, con denuedo, con sacrificio. Y hermanos, usted no está al margen de este mandato. Este mandato también es para usted. Es a usted quien le dice Dios, anda, haz discípulos a todas las naciones. Es a usted quien Dios le dice, anda por todo el mundo y predica el evangelio. Es a usted. Es a usted quien Dios le dice, sé mi testigo por todo el mundo. Tú sé mi testigo por todo el mundo. A usted Dios le está diciendo claramente este mandato. Hermanos, es tiempo de obedecer, pero de obedecer ya, sin demorar, sin poner excusas, sin poner justificaciones. Es tiempo de obedecer ya. No necesitan esperar ser una iglesia de más de 100 miembros para recién hacer misiones. No necesitan esperar tener 4, 3, 2 pastores para recién hacer misiones. No necesitan tener un pastor de misiones para recién hacer misiones. No necesitan tener un local propio primero para recién hacer misiones. No necesitan evangelizar todo pueblo libre primero para después hacer misiones. No necesitan esperar nada, hermano. Lo que se necesita son creyentes como usted, que estén dispuestos a obedecer esta gran comisión de nuestro Dios y que estén dispuestos a poder conquistar el mundo con su evangelio. Eso es lo que Dios quiere, sin excusas, sin temores, sin dudas, sin cobardías, sin demora, sin quejas y sin complejos de langostas. Así es como Dios quiere que usted obedezca su gran comisión, que obedezca su gran mandato. Hermanos, esta iglesia necesita creyentes que estén dispuestos a decir, yo voy a ir a las misiones, yo voy a orar por las misiones, yo voy a dar por las misiones. ¿Amén? Amén. Como les decía, hermanos, nuestro país es muy privilegiado espiritualmente hablando. 1 de cada 100 inconversos aquí en el Perú puede tener amigos cristianos, puede tener Biblias gratis, pueden tener iglesias que estén dispuestas a recibirlo, pueden tener literatura cristiana, pueden tener radios cristianos. 1 de cada 100 inconversos aquí en nuestro país lo pueden tener. 1 de cada 100 inconversos puede recibir un folleto evangelístico, o alguien le puede hablar, y muchas otras cosas más.
Hermanos, sin embargo, hay millones de personas que viven en Turquía, en Afganistán, en la India, en Zambia, en Marruecos, en Uruguay, en Colombia, etcétera, que se están perdiendo en el infierno, no porque no quieran o rehúsen creer en el Señor Jesucristo, sino porque no hay nadie a quien le pregunten: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Esa es la razón. Porque muchos se están perdiendo en el infierno. Esa es la razón. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted para que aquellas personas lleguen a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo? Hermano, sea parte de la obra misionera. No se quede inmóvil, no se quede sentado, no deje de hacer algo por las misiones. Yo no sé si ustedes habrán escuchado de Héctor y Paola García. Héctor y Paola García, ellos son mexicanos. Ellos están haciendo la obra misionera en Zambia, un país africano, en el centro de África. Ellos fueron a Zambia por un año. Levantaron su apoyo, su sustento por un año. Estando en Zambia ese primer año, el Señor tocó su corazón para quedarse específicamente en este país y continuar haciendo la labor misionera. A partir de su segundo año, ellos tuvieron que trabajar para poder obtener su sustento. Hermanos, en Zambia hay solamente dos clases sociales: la clase social baja y la clase social alta. Y un extranjero de por sí no puede vivir en una clase social baja. No puede, porque la misma sociedad hostiga al extranjero, abusa del extranjero. Puede sufrir mucho un extranjero que vive en una clase social baja. Por eso obligatoriamente se tiene que ir a vivir a una clase social baja, alta. Y en Zambia todo es prepago, hermano. Usted quiere luz, es prepago. Usted quiere agua, es prepago. Usted quiere internet, teléfono, es prepago. Usted quiere cualquier otro servicio, todo es prepago. Todo es prepago allí. Y el nivel de vida es caro para la clase social alta. Pasaron 3 años y estos misioneros fueron aumentando su trabajo, no solo trabajo secular, sino su trabajo en el ministerio. Fue creciendo, establecieron una iglesia, están apoyando en diferentes orfanatorios y otras entidades del Estado y están compartiendo el Evangelio con estas personas. Han adoptado un niño zambiano, un africanito. Pero ¿saben qué? Ellos ya no pudieron más y han tenido que regresar a México por falta de sustento, por falta de apoyo. Ellos se desesperan, se mueren por volver a Zambia. Y aquí les leo un párrafo que escribió la esposa del misionero que se llama Paola García. Ella dijo: quiero ser honesta, me encantaría estar en Zambia ahora mismo y ver a mi gente. Me encantaría visitar los orfanatos, ministrar a los niños, adoptar a otro bebé, enseñar a las damas, pasar tiempo con los misioneros, enseñar a otros de Cristo, reflejarlo a Él. Pero sin iglesias comprometidas con la obra misionera y sin sostén, no podemos. Todos tenemos gran parte en esto. Tú no puedes ir a Zambia a quedarte a vivir, yo con gusto lo hago. No puedes dejar tu zona de confort, yo sí lo haré. ¿Cuánta pasión hay en ellos para volver a este país y poder seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Una vez más, quizás usted no pueda ir a Zambia, pero sí puede orar por ellos y orar por este país. Pero sí puede ofrendar a ellos y ofrendar a este país. Pero sí puede hacer una visita quizás. Se puede, hermanos. De una u otra forma, hagamos la labor misionera. Hermanos, nosotros tenemos mucho que agradecer a Dios que los misioneros ingleses hayan llegado a los Estados Unidos y hayan iniciado el Evangelio allá en este país y que el Evangelio haya crecido grandemente y que muchos misioneros americanos
hayan venido no solamente al Perú, sino a diferentes países del mundo, pero dentro de uno de ellos a nuestro país, y que ahora en nuestro país haya muchos creyentes. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos estancando el Evangelio en mi salvación y punto? ¿O estamos haciendo de que el Evangelio se siga extendiendo por el resto del mundo? Y aquí quisiera llevarles nuevamente al libro de Números para leer en el capítulo 14, los versículos del 6 en adelante. Mientras estos 10 primeros espías empezaron a dar un reporte negativo, pesimista al pueblo de Israel, a Moisés y Aarón, a tal punto de quejarse y lamentarse y rebelarse contra los líderes, encontramos a otros 2 de estos espías que tuvieron una actitud totalmente distinta. Empiezo leyendo primero una vez más el capítulo 13, versículo 30, y de ahí me paso al 14, 6 en adelante. 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de aquella tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, al haber escuchado todo el reporte negativo que habían dado los otros 10, ¿qué hicieron? Se rompieron sus vestidos, se indignaron, tuvieron impotencia de cómo es posible que den este tipo de reporte y que quieran rebelarse contra Dios y regresar a Egipto. ¡Subamos! Esa era la actitud de Josué y de Caleb. Y dice el versículo 7: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, Moisés. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Mi pregunta es: ¿acaso Jehová no se iba a agradar con que ellos conquisten la tierra? Amén. Sí, eso era seguro. Eso era lo que a Dios le agradaba, que le obedezcan y vayan y conquistasen aquella tierra. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Hay duda ahí? ¿Hay temor ahí? ¿Hay pesimismo ahí? Ellos sabían que si ellos iban a conquistar, Jehová les iba a llevar a aquella tierra. Dios les iba a llevar a aquella tierra. Y dice el texto: nos la entregará. ¿Hay duda? No hay duda. ¿Hay pesimismo? No hay pesimismo. Ellos estaban seguros. Josué y Caleb, ellos estaban totalmente confiados en el poder de Dios para ir y conquistar aquella tierra, a pesar de todo lo que los otros 10 espías habían dicho acerca de aquella tierra. Ellos estaban confiados en el poder de Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No los temáis. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran ser como Josué y como Caleb? Amén. Santo. De llegar al punto de decir: mira, ya me cansé de las excusas, ya me cansé de los temores, ya me cansé de los pretextos. Yo voy a contribuir para conquistar otros territorios con el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que puede decir eso aquí? Amén. Amén, hermano. Aleluya. Les animo, les reto, les desafío para que ustedes se propongan quitar todo tipo de complejos de su vida, para no poner excusas delante de Dios y participar de las misiones de todas las formas que ustedes, estoy seguro que ya lo saben. Hermano, no seas rebelde contra Dios, no seas rebelde contra el mandato de Dios, no seas rebelde contra la voluntad de Dios de propagar su evangelio. Hermano, no tengas miedo.
No tengas miedo de nada. Amén. No tengas miedo mira, pero si, ¿cómo voy a dejar mi casa? En caso quieras ir a misiones. Si tú eres uno de los que quieres ir a misiones, pero ¿cómo voy a dejar a mi casa? ¿O qué va a ser de mi familia? ¿Cómo voy a dejar a mi papá, a mi mamá, a mis hijos? Si sales como misionero, no tengas miedo de decir, ¿y de qué voy a comer? ¿Y de qué me voy a sostener? Y si ofrendas para misiones, mucho menos, no tengas miedo de eso. No tengas miedo de eso. Ten miedo si no quieres obedecer, ahí ten miedo. Si no quieres obedecer a Dios, ahí empieza a temblar. Ahí empieza a tener temor a Dios. Porque Dios tendrá su respectiva paga por nuestra desobediencia o por tu desobediencia. Hermanos, sé, como Josué y como Caleb, que tuvieron el valor, tuvieron el coraje, tuvieron la valentía y la decisión para enfrentar cualquier cosa que les impida cumplir el plan maravilloso de Dios. Despójate de tu complejo de langosta. Ya no sigas que siga reinando en ti este complejo que te limita a poder obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuál será tu parte en el cumplimiento de la gran comisión? Hermano, hermana, si Cristo realmente ya vive en ti, y Él es tu Rey, y Él es tu Señor, y Él es tu amo, y tu Salvador, entonces no esperes, no te demores, cumple con tu misión, pero cúmplelo ya. Cumple con tu misión y cúmplelo ya. El mundo necesita del mismo Salvador que ha salvado tus pecados. Y tú puedes hacer que ellos lo conozcan. Tú puedes hacer que ellos lo conozcan. Y si usted está aquí sin Cristo en su vida, déjeme decirle que Jesús también quiere ser tu Rey. Jesús también quiere ser tu amo. Jesús también quiere ser tu Señor. O sea, Jesús también quiere ser tu Salvador. Él quiere vivir en ti. Déjale entrar. Déjale que Él viva en tu vida. Reconoce todos tus pecados delante de Dios. Arrepiéntete. Pídele perdón a Él. Él está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte hoy. Ven a Cristo. Ven a Él. Inclinamos nuestros rostros. Vamos a orar.